Hola, bienvenidos, buenos días. Hoy día quería invitarlos a escuchar a un amigo, una persona que se dedica a una ciencia un poco extraña en la salmonicultura, que es la geología. Eh, Él es Marcelo Surjan, es geólogo de profesión, estudió innovación, un magíster en este tema y hace clases también en la Universidad Santo Tomás y la Andrés Bello, y es encargado nacional del área de investigación, de innovación en el Congreso Geológico de Chile. A Marcelo lo conocí hace cerca de 6 años, más o menos, estudiando innovación, y lo invité aquí al sur de Chile a revisar un poco algunas ideas que estábamos generando respecto del uso o del conocimiento que deberíamos tener en geología. Básicamente parte porque más de, creemos, entre 5 y 7, pero probablemente 6 de cada 10 centros de cultivo utilizan de alguna manera la costa que está aledaña a la concesión para poder fijar las estructuras de cultivo. Entonces la idea con Marcelo fue tratar de poder entender y conocer de alguna forma el tipo y clasificar las rocas que vamos a utilizar para anclar estos elementos de anclaje, que son pernos básicamente de acero que se insertan en la roca a través de un procedimiento mecánico. Entonces, sin más, quisiera presentarle y pedirle a Marcelo que en un poco nos introduzca este tema. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Alonso. Dale. Oye, de verdad, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer. De hecho, todos estos años trabajando contigo en estos tipos de proyectos ha sido un gran descubrimiento. Y estoy muy feliz de que tu manera de relatar hable de rocas y no de piedras. Eso da cuenta de que hemos terminado el conocimiento ya en el área. Y sí, tal como tú dices, en verdad todo parte gracias a ti. Hay que reconocer todo eso. Nos invitaste allá al sur, estuvimos viendo varias cosas. Tú nos proponías, me acuerdo cuando estábamos en el magíster, nos contabas de que te interesaba mucho ver cómo podíamos integrar conocimientos de diferentes industrias, de la minería, de geología, de alguna otra industria, no sé, de la ganadería, los viejos de la construcción, incluso el tema de construcción que tú también estás viendo, en la industria salmonera. Y con eso fuimos a terreno, estuvimos viajando en unos botecitos, revisando unas concesiones, y me acuerdo perfectamente que vimos en vivo cómo algunos de estos anclajes, en vez de estar puestos en roca fresca, roca buena, de buena calidad que nosotros vemos en geología, estaban amarrados con cuerda a unas rocas, unos bolones de roca que estaban en una costa, o estaban puestos en el sector donde la roca era notoriamente que se iba a romper. Cosas que para nosotros en geología o del tema minería, uno lo ve y dice, oye, esto es lo más riesgoso, lo más peligroso que puede haber. Lo vimos en la primera pasada, en la primera concesión que vimos. Y gracias a eso empezamos a hacer los primeros trabajos. No sé si te acuerdas que estuvimos viendo un proyecto que gracias al trabajo que hicimos también con usted, con un dron, ocupamos también Machine Learning, estuvimos trabajando con visión computacional, estuvimos revisando toda una concesión completa de una empresa, vimos toda la costa, hicimos un mapa donde pudimos ver cuáles eran los sectores de esta costa, los que eran más complejos de anclar, los que eran más fáciles de anclar, y vimos también de que al generar ese mapa vimos que la concesión que ya estaba instalada no estaba en el mejor sector. Era bien notorio de que no había estudios previos donde poder decidir, oye, nos ponemos por acá, nos ponemos por acá. Y ya una vez que terminamos ese trabajo, empezamos a conversar, y eso fue lo mejor de todo. Al principio dijimos, debe ser este trabajo súper chico. Y ahí nos dimos cuenta que el problema es de múltiples escalas. Teníamos problemas no solo de dónde se anclaban, sino que el problema del anclaje mismo en la roca, si era eficiente o no era eficiente, y teníamos otros problemas que era dónde se instalan estos centros de cultivo a nivel macro. Estamos al lado de un delta, estamos al lado de un volcán que es activo, un volcán que es extinto, que es inactivo, ¿cómo es? Y ahí podemos ver, y nos podemos retomar más para atrás, años atrás, ver imágenes satelitales de cómo centros de cultivo han desaparecido por estar mal puestos.
en ciertos sectores. Y por eso, oye, de verdad, gracias. Gracias a eso, nosotros ya podemos introducir todo esto al mundo de la geología en la salmonera. Y de hecho, ahora en el Congreso Geológico hay temas que se van a hablar sobre eso y nos han preguntado harto, ¿qué hicieron acá? ¿Cómo lo hicieron? Hay harta curiosidad. Ok. Oye, y respecto a este tema, en el fondo, la idea de esta conversatoria es un poco abrir a la gente la posibilidad y la importancia que tiene esto. Es decir, que ¿cómo ves tú el tema de las oportunidades de innovación acá? Porque básicamente el conocimiento que tiene que chorrear hacia las diferentes entidades y empresas que hacen este trabajo. Y yo creo que falta mucho ahí. No sé cómo lo ves. Hay harto trabajo que hacer. Hay harto. No podríamos decir que no han hecho nada. Se ha hecho hartas cosas, pero si es que lo vemos solamente del lado de la geociencia, probablemente algo que no es tan antiguo, no debe ser desde el comienzo de la industria, sino que debe ser de los últimos años, donde ya se está tomando en consideración el tema de la roca, de dónde nos estamos anclando, dónde podríamos estar instalados para evitar accidentes, cosas que podríamos prevenir, ya que si vemos las normativas, no se habla de geología, no se habla de roca, no se habla de los procedimientos, no se toma en consideración la geología. No se tiene, se cree mucho en las conversaciones que hemos tenido de que por ser el sur es peligroso. Y listo, la roca es roca y va a ser dura. O va a ser mala, pero no hay un estudio pagado. Eso es divertido si es que uno lo ve desde afuera, pero es peligroso. Es bastante complejo. Y creo que hay harta iniciativa. Con ustedes, por ejemplo, ya hemos trabajado, ahora estamos viendo unos proyectos que son de monitoreo de variables físico-químicas en el mar para poder estudiar bien qué está pasando con los sectores donde está instalado, qué pasa con las corrientes, qué pasa con las temperaturas, qué pasa con las presiones atmosféricas, qué pasa con un montón de cosas que pueden ser relevantes. Hicimos ya trabajos con drones, tanto aéreos, hemos estado cotizando y haciendo prototipos con cosas submarinas, hemos estado viendo cosas de construcción de unos prototipos para poder ver la certificación de estos anclajes. Cuando se anclan, ¿está bien anclado? Tenemos esa duda, ¿servirá, no servirá este viejito? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó al borde? Esos son proyectos de innovación que quizás nos están aguando. Hay el tema de riesgo geológico, de dónde me instalo, tanto en la parte continental como en la parte marina. Hay hartas instituciones que aportan a estas cosas. Hay maneras de poder desarrollar todos estos proyectos. Nosotros todas estas cosas que estamos viendo lo hemos visto tanto con Corfo, con ANID, con Certec, con un montón de cosas. Pero hay cosas que también tenemos que empezar a ver de cómo lo vamos a desarrollar. Nosotros con minería, desde el lado donde vengo, donde venimos como empresa, hay protocolos y hay procedimientos que existen ya internos de cada empresa. Y todos les ha costado. Hasta ahora no creo que haya ninguna empresa minera que funcione muy bien en ese sentido de cómo integramos proyectos de innovación, porque es complejo. El tema de minería, cualquier cosa que resulte mal, te puede generar un fatal, te puede generar de que la mina pare y la producción va a estar fallando durante mucho tiempo y puede costar millones y millones de dólares. Pero aún así existe un protocolo, una forma de generar proyectos de innovación que ya está como poco aceptado. Aún se cree de que los proyectos tienen que hacerlo las empresas más grandes, las empresas chicas le cuesta porque los tiempos de pago son muy largos y te matan. Pero esos espacios se pueden ir arreglando, se pueden ir aceptando. Ahí yo desconozco, ahí de verdad tengo que reconocer que desconozco bien si es que existen estos tipos de protocolos internos en las empresas salmoneras. Pero al menos nosotros sabemos de que es importante tratar de ver bien o mapear bien cómo funcionan estas cosas. O que las empresas también sepan de que no todos los proyectos de innovación no son proyectos que tengan que funcionar al tiempo, son cosas que toman tiempo de madurez, tienen que estar desarrollándose un prototipo, tiene que fallar, tenemos que encontrar el momento que falla, porque cuando lo vemos fallar lo podemos arreglar de inmediato, pero si está en producción y falla en ese momento es peor. Tenemos que tener un espacio donde poder trabajar, prototipar, romper todo, un campo de juego. Y ahí recién podríamos ya empezar a trabajar bien. El tema, no sé, con usted es súper crítico, el que
tengamos gente trabajando en sectores con marea o con corrientes súper fuertes que pueden tener un fatal, gente que tiene los activos entre medio de los fiordos australes que muchas veces están siendo autónomos. ¿Cómo los monitoreamos? ¿Qué va a estar pasando con esto? Tenemos que estar preocupados de eso. Y más encima tenemos que estar preocupados de que todas estas cosas nos ayuden a mejorar muchas cosas como costos, que los colaboradores tengan, no sé, mejor seguridad, que el rendimiento de la operación sea mejor. Tenemos que ver todas estas métricas, pero lo importante finalmente es que asumamos como grupo, como ecosistema, de que no va a ser simple y no es simple integrar proyectos de innovación, pero es necesario, es súper importante, si no nos estancamos. Oye, y respecto de esta como mezcla de factores que en el fondo son muy interesantes e importantes, pero siendo un poquito positivo, la industria lleva como casi 30 años o más metiéndose en un rubro que no conoce, como la geología. Yo he podido percibir de que pero es interesante que hay un conocimiento detrás, que la gente de alguna manera utiliza algún software para diferenciar una roca de otra y poderla usar. A veces cuando queda una embarrada nadie se entera, pero en el fondo la idea sería, es cómo a través de las diferentes herramientas actuales como de inteligencia artificial o cualquier de estas nuevas como ciencia, pudieras bajarlo y traducirlo al chilenismo y a las personas que en el fondo hoy día están haciendo el trabajo en terreno, no los dueños de las compañías, sino que el que está ahí sufriendo con la decisión de hacerlo o no, y también los ingenieros que proyectan esto. Se ve una línea de costa y hay que anclarse aquí, aquí y acá, pero en el fondo no hay mucha más información. Y si la hay, son fotos de una costa que te muestra una roca. Tú alguna vez me dijiste que la roca eran como los perros, o sea, que todos son perros, pero hay ciertos tipos de perros, así que podría ir contando un poco más para que la gente que pueda vernos acá entienda de que a pesar de que uno ve un acantilado, por ejemplo, en el estuario Reloncaví o donde sea, hay diferencias. Y eso obviamente un poquito de conocimiento técnico como el de ustedes. Sí, o sea, como dice, hay herramientas ya que están saliendo al mundo, que se están ocupando harto. Está súper de moda todo lo que es inteligencia artificial. El chat GPT, todo el mundo es un tema que se habla por todos lados y todos quieren estar integrados. Hay mucha gente que se está capacitando ya para el tema de desarrollo de programación, saben programar, no sé, en Python es un lenguaje de programación ya casi transversal en muchas áreas. Los chicos en las universidades se les enseña eso desde cero, desde chicos. Y ya se está armando un capital humano para poder trabajar con esas cosas. Nosotros, lamentablemente, así como generación ya de aquí, los de 40, 50, 60, todos para arriba, esas tecnologías podemos gestionarlas, podemos proyectar, podemos ver proyectos, se nos pueden ocurrir cosas como desarrollarlo y tenemos que tomar los conocimientos los más chicos para que puedan desarrollar. Ellos son los que tienen las capacidades y los conocimientos ya más de ejecución. Lo mismo que tú decías, no todas las rocas son iguales. Nosotros con ustedes desarrollamos un proyecto y que está libre, yo creo, de realizar a través de Corfo, un proyecto que realizamos durante el 2022, a principio de año, y vimos todo lo que era, cómo hacemos un mapa de las zonas donde están instalados ciertos centros de cultivo, donde podamos ver el riesgo geológico, donde podamos ver dónde se puede caer puede haber un deslizamiento de roca, donde puede haber un evento catastrófico por una lluvia grande, tenemos los deltas, los ríos, tenemos el sector de los volcanes, tenemos un montón de cosas, y todo esto te da un factor donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Por aquí mejor no nos pongamos, porque pueden ocurrir cosas que son eventos macro, tenemos eventos que son micro, que es oye, la roca que está acá pasa por, no sé, vamos a hablar con un término un poco más geológico, pero pasa por un sector que es una zona de falla, y estas zonas de falla son sectores donde el terreno a nivel macro se mueve de un sector a otro y se rompe toda la tierra y se mueve todo de un sector a otro y la roca se tritura. Y al estar triturada, uno si se ancla ahí, el perno va a salir súper fácil. Súper fácil. Hay cosas, todas estas tecnologías que están apareciendo, están
haciéndose cada vez más fáciles para el usuario, mucho más fácil. Inteligencia artificial, así lo hubiésemos hablado este mismo tema hace un año, hubiese sido una conversación de, oye, los robots que nos van a quitar el trabajo a futuro y un montón de cosas que son como medias de película, pero ya si lo vemos ahora, es algo que todos estamos viendo. Todo el mundo ya ocupó el ChatGPT y ahora todos pueden meterse a Google, al GCP y hacer un modelo y decir, ¿sabes qué? Quiero tomar esta foto y quiero identificar semáforos o autos rojos dentro de una foto. Y uno empieza a hacer cosas súper fáciles. Ya las tecnologías están al alcance de todos nosotros. Nosotros podríamos... Pero está ahí metido en una industria donde hay una... Yo te tengo que aterrizar un poco aquí al sur de Chile, donde están las personas que hacen este trabajo que lamentablemente tienen un nivel de escolaridad tal vez no como el que tú quisieras y que se tiene a nivel técnico, que sí. Entonces son personas que tienen probablemente una edad donde la tecnología no permeó tan fácil como debería ser, pero están ahí, esta es la realidad. Entonces, llegar a ello a través de alguna buena idea, un poco hablando de innovación, pero es una palabra que está demasiado usada, pero en el fondo es cómo podemos a través, porque esta industria es súper importante en Chile y para Chile, ¿cierto? Sí. Entonces, y la minería también lo es, mucho más. Entonces, ¿cómo podemos, los geólogos para mí son personas que trabajan siempre en minería, siempre en tierra, y entonces estoy hablando de mar y no cuadra esta cuestión, pero en el fondo es cómo el conocimiento que tú puedes ver en minería podría permear y adaptarse a la realidad de la industria acuícola en términos de lo que realmente importa, es decir, procesos, cómo se hacen las cosas, estándares, conocimiento, cómo te ayuda a reconocer una roca, cuándo puedes hacer esto, cuándo no. Entonces, yo creo que ahí hay una buena oportunidad para poder avanzar. Y en esas conversaciones puedes meter, no sé, un ChatGPT, algo que no les cause como temor, ¿vale? Porque en el fondo creo que de alguna forma el conocimiento es que tiene que empezar a permear mucho más rápido que hasta ahora. Sí, no, sí, es verdad. Es complejo el tema de la adopción tecnológica en todas las industrias y también en minería. Si uno no puede decir, oye, sí, en minería somos todos expertos en el tema. Para nada. De hecho, el gran grueso también son personas que muchas veces no han terminado el colegio, llegaron a cierto nivel, tienen ciertas capacitaciones que les sirve para desarrollar tareas puntuales. Y todos hacemos tareas súper específicas, no especializados para una cosa en particular, y se hace reiterativamente, pero una de las cosas que sí se hace harto es el tema de, oye, todo lo que funciona en minería se basa en conocimiento muy histórico. Tenemos una minería que está desde 1800 y tanto en Chile. Hemos tenido todos los problemas que se le puedan ocurrir y van a haber más problemas. La mina San José fue hace poquito y pudo haber pasado 1000 veces para atrás, pero no teníamos soluciones nuevas. El tema de la seguridad, el tema de los estándares que tenemos son bastante buenos, pero para permear las cosas, creo que la manera es como, aunque suene medio patero, pero es la manera que se está haciendo ahora, como la está planteando AX, de si vamos a estar trabajando solamente con gente de la misma industria, nunca vamos a salir de las ideas que siempre están dando vueltas, y a lo más vamos a ver, oye, veamos qué se está haciendo en la misma industria, pero en otro país. Y nos quedamos con ese estándar. En minería pasa bastante lo mismo. Oye, veamos qué está haciendo la competencia, la minera acá al lado. Pero cuando empezamos a ver y conversar con gente de otra industria, especialistas, no sé, si hablamos con viejos que trabajen en un rajo, en Chuqui, imagínate el caso de Chuqui. Chuqui tenía un rajo que tiene casi como 1 kilómetro de profundidad, tenía un túnel al fondo donde está haciendo el Chuqui subterráneo. La gente especialista en roca, inestabilidad roca, podría dar unas charlas o generar unos protocolos de cómo anclarse, de cómo deseleccionar la roca, pero impresionantes. Tienen conocimientos como nadie. Los detenientes que han trabajado en túneles toda la vida ya saben cómo se hacen estas cosas. De la misma forma que si nosotros quisiéramos trabajar, no sé, en condiciones súper extremas en el sur de Chile con un clima complejo, oye, qué mejor que hablar con alguien de una salmonera que ya ha trabajado en esas zonas, que sabe cómo son las cosas. El empezar a interrelacionar lo que pasa entre las distintas industrias es
fundamental. Ya no podemos solamente pensar de que tenemos que ser especialistas en nuestra área, sino que tenemos que ser personas que son capaces de conectar distintas cosas de distintas áreas, ver qué se repiten y cómo lo han ido solucionando en otras partes. Incluso eso mismo genera muchas ideas y posibilidades de generar proyectos nuevos en otras industrias. Nosotros viendo cosas que pasaron en la misma industria salmonera, cuando empezamos a ver el tema de los pernos, es un tema que también se replica en otras industrias y que muchas veces no lo han visto. Y no son conscientes de eso. O cuando veíamos el tema en la geología, por ejemplo, que también está metido en el tema del vino, viendo cómo son los suelos para los vinos. Son temas que se han ido metiendo de a poquito, pero fue gracias a que alguien de un área conversó con una persona de otra área y dijo, oye, pero ¿y esto cómo se intersecta? ¿Cómo nosotros vamos a poder desarrollar algo nuevo? Si al final, una cosa es decir una idea entretenida y chora que pueda... Y ahí no va la innovación, oye, ¿cómo esto le generamos valor? ¿Cómo generamos de que nuestros colaboradores estén más seguros, que la gente que está trabajando con nosotros llegue bien a la casa, de que los activos que tenemos en la empresa no se rompan, no se destruyan, de que no estemos contaminando, porque también está todo el mundo también preocupado de que, oye, hagamos las cosas bien, no podemos estar desperdiciando y botando todo para todos lados. Ya no estamos en los años 30, 40 del siglo pasado, donde el relave minero lo tiraban al mar. Ahora se acumula en un lado. Las otras industrias también están viendo de que, oye, esta es una mala costumbre que teníamos, cambiémosla. Estamos haciendo daño, estamos matando a nosotros mismos. Y esto en el fondo como que huele a que tiene que ver un poco con los niveles de riesgo que tenemos al usar una concesión en un lugar, y yo creo que no hay un matrimonio, como tú decías, entre el mar y la tierra, donde finalmente está, si bien es cierto los peces están engordándose en el mar, hay una gran cantidad de inversiones en tierra. Las pisciculturas principalmente y de recirculación están en tierra. Entonces yo no sé si la industria está tomando conciencia o conoce dónde está metido, si estoy pisando en huevos, si estoy pisando en tierra firme, y cuál ha sido la historia para atrás de ese lugar. Quizás cuando uno se acuerda de los desastres que han habido en diferentes lugares cercanos, como tú decías, ríos, desembocaduras o cerca de volcanes. Pero toda esta cuestión me huele como que falta conversar un poco más entre la geología y el usuario final, que es salmonero, o la acuicultura. Y en ese sentido, hay herramientas que podríamos utilizar como para hacer el tema del control de riesgo, o al menos saber dónde estamos parados. Sí, hay bastante... O sea, hay herramientas que son básicas, que se están generando a nivel macro. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ahora está financiando proyectos que tienen que ver con cómo nosotros vemos el tema de los incendios forestales a través de imágenes satelitales. Ven riesgos de zonas y dicen, oye, esto nos preocupa porque es algo que ocurre, destruye mucho capital de una industria, pone en riesgo a la gente, estamos contaminando y es una imagen horrible a nivel país. Así que tenemos que desarrollar esto. Se paga. Tenemos el SENAPRED, la ExxonEmi, que también tiene todo un mapa que te dice, oye, estas zonas son más o menos peligrosas, estos sectores de acá, mira, ten cuidado, pero son sectores como muy macro. Es como ver el resumen de la zona, no sé, décima región norte, décima región sur, pero uno no puede hacer un análisis específico de una zona. Todavía falta un poquito de detalle, pero son buenas iniciativas que están apareciendo. Tenemos también, Serna Jumín tiene una lista enorme de volcanes con su sector de influencia, con la frecuencia, con cada cuánto tiempo hacen erupción, saber si son activos, inactivos, son extintos. Si son extintos, ahí nosotros no nos preocupamos, porque ya no va a ser erupción. No todos los volcanes van a hacer erupción. Pero hay volcanes que, no porque no hayan hecho erupción en, no sé, 900 años, no van a hacer. Vemos el Chaitén, y de repente hizo erupción y nadie sabía que iba a hacer erupción. Fue un misterio. Tenemos cosas que se monitorean, que son necesarias monitorear para ver si es que hay estabilidad de roca. Y tenemos el fiordo de Aysén, que llega, se derrumba un pedazo de cerro y te genera un tsunami, te puede destruir un montón de cosas. Y todo esto también uno lo podría decir, mira, es que son iniciativas muy macro, pero a nivel más de ejecución, ya ahí se generó durante el año 2021, 2022,
en la Universidad de Concepción se generó una tesis de geología de una persona, una colega de nosotros, la Daniela González. Ella se dedicó a hacer un proyecto donde se estaba primero analizando todo lo que era el ecosistema de la industria minera y la geología, cómo se introduce ahí. Ella estuvo viendo todo lo que era todas las que son normativas, vio lo que era las empresas que están funcionando, vio cómo son las instituciones del Estado, cómo son las empresas consultoras, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo. Y con eso se generó después el proyecto de Corfo, donde pudo ver y pudo generar un mapa en un sector específico de la 10ª región, donde pudimos ver sectores riesgosos donde uno podía decir perfectamente, oye, aquí, si tú pones tu concesión, va a haber un accidente, va a caer roca, porque es súper riesgoso. E incluso, si ya uno puede, sin nombrar la empresa, pero una de esas cosas nosotros la hablamos con la empresa en un momento, le mostramos, le dijimos, oye, acá ustedes han tenido algún problema. Y la primera respuesta fue, oye, sí, cacha que nos cayeron unas rocas desde arriba y tuvo un accidente allí, esta concesión. Y el mapa que nos decía que ese era el sector más riesgoso de toda esa zona. Internamente, después nosotros nos hablamos y decíamos, pero ¿cómo es posible de que se haya instalado en esa zona? Y era cosa de darse vuelta, mirar el cerro y decir, aquí no, aquí pero por ningún motivo te puedes instalar. Pero esas cosas, ese tipo de ojo, sensibilidad a lo que pasa en el entorno, para nosotros es lógico, porque ya llevamos trabajando muchos años en eso. Pero para otra persona no tiene por qué ser lógico. Ahí es donde de repente uno cae en ese problema de asumir de que todo el mundo debe saber lo mismo que uno. Y no. Ahí nosotros nos caímos, o sea, nos pecamos de eso. Asumíamos de que todos tenían que saber, y quizás también pasa de que uno cree de que es un estándar, pero como nadie se va a preocupar de esto. Hay detalles muy importantes, muy, muy chiquititos que pueden causar un accidente muy grave. Ahí nos contaron que se hayan hundido la jaula, se hayan perdido peces, pero como locos. Y eso, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo afecta eso? No, pero es un tema muy delicado, ¿no? En el fondo, es súper importante un poco lo que decís del intercambio de conocimiento entre las diferentes industrias, diferentes empresas, pero algo nos pasa como país, que todavía estamos muy encerrados uno en su lugar y no compartimos. Todo en su mundo. Sí, tal vez ahora a nivel de reflexión y para ir cerrando y dejar un poco espacio para que tal vez hablemos de un tema en otra oportunidad, un poco más en detalle, tenemos espacio, así que te doy un poco el tiempo para ir cerrando, por favor. Ya, bueno, dentro de sí, para cerrar, yo quiero agradecer mucho, de verdad quiero agradecer mucho todo lo que se ha hecho durante este tiempo, las invitaciones que nos han hecho. Sé que Alonso desde el año creo que 2010, 2011, por ahí, él invitó a un colega de nosotros, a Felipe Garzúa, a hacer su práctica profesional de geología ya en la Salmonera. Y desde esa época, desde ya 13 años atrás, ya estamos en 2023, hace casi 13 años que Alonso ya está viendo esto. Y ya se está integrando un poco de geología, que hay empresas que hemos visto en LinkedIn de las industrias salmoneras que ya tienen geólogos metidos en su empresa. Y nos alegra mucho de que desde la industria, desde la agricultura, nos digan de que, oye, ¿sabes qué? Nos importa esto, estamos más preocupados de la seguridad, estamos más preocupados de que esto se ejecute bien, estamos preocupados de que el conocimiento que tenemos no se quede estancado, sino que lo vayamos mejorando con lo que saben en otras industrias mejor. Y también nosotros como industria agricultora podemos enseñarle cosas a los otros. Es este tipo de instancias donde se conversa sobre temas de diferentes industrias es fundamental, y ojalá que se siga repitiendo, que se invite gente que trabaje, no sé, en la construcción, que trabaje con otras metodologías, gente que trabaje, no sé, los viejos de una forestal, y quizás qué cosas nos pueden contar ellos de cómo son el control de riesgo. Para ellos deben tener una cantidad pero impresionante de temas de control de riesgo.
O hablar con los viejitos de energía, los de la eólica, y preguntarles, oye, ¿ustedes cómo lo hacen cuando tienen que ir por estos caminos tan complejos como en carretera austral, con estas aspas gigantes de 80 metros en unos camiones que son sobredimensionados? No encuentro por qué. Hay muchas cosas que mutuamente nos podemos ir enseñando entre todas las industrias, pero la única forma que ocurran es mediante estos conversatorios, y de verdad yo agradezco mucho que se ejecuten, y por la invitación también te agradezco demasiado. Bueno, a ti sobre todo, gracias por el tiempo, y a nuestros amigos, ojalá que nos puedan seguir en la próxima edición. Que estén bien. Chao, gracias. Muchas gracias.